¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a Por la Familia, donde estamos dando herramientas para que podamos defender nuestra familia en estos momentos, en estos días, especialmente en la parte mental que tanto nos afecta. El día de ayer vi una noticia, doctora, que aunque nos desvíe un poco de tema, nos da ansiedad. De repente entré y vi una noticia. Aparece un misil en Polonia que puede ser que lo haya tirado Rusia. Eso no tiene nada que ver Exacto. con nosotros en teoría, pero Sí. eso causó un revuelo internacional de que Ujú. sí, de que puede ser la OTAN, que esto, que Tercera Guerra Mundial. Todo Sí. eso afecta nuestra mentalidad y Ujú. aunque digamos que no, sí se reflejen como nosotros interactuamos con nuestra familia y con los demás cuando esto nos ataca. Entonces, qué bueno que estamos consiguiendo técnicas, consiguiendo cosas, consiguiendo truquitos para nosotros seguir adelante y aferrados de Dios echar para adelante. Así que, doctora, adelante. Gracias, gracias. Un saludo para nuestros amigos de Por la Familia y de Bunker Divino. Pues sí, tienes razón. Yo vi la noticia y sabes que no es fácil para muchas personas que han vivido las otras guerras, los que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En estos días estaban presentando un señor de 105 años que había vivido las dos guerras. Y eso es terrible, porque aún mira solo Ucrania, Rusia atacando a Ucrania por un territorio que ellos creen que es suyo y que le pertenece y quieren quitárselo. Y mira todas las consecuencias que hemos tenido en todos nuestros países, que el combustible, que la comida, que todo, pero todo. Ahora imagínate tú lo que serían las consecuencias de que ellos digan, tú estás atacando y Polonia es de la OTAN y mira ahora, imagínate. Pero sigo diciendo que Dios tiene el control y Él no se lo va a soltar a nadie. Y esa tercera guerra mundial que muchos pronostican, el Señor sabe que no va a llegar, porque Él en su profecía habla y dice cómo serán los eventos finales. Ahora, yo sí te puedo decir, porque no estamos dando un tema bíblico ni nada, pero tenemos que ponernos a mirar profecías y todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Estábamos tu padre y yo conversando cuántas inundaciones, deslaves, catástrofes. Ayer mismo estaba escuchando noticias de un volcán que estaba en erupción, que hace años, años, años que ese volcán no se reactivaba y que estaba posiblemente reactivándose. Están muchas cosas y vienen los tornados, los granizos, todo, todo. Eso nos dice que se está el mundo deteriorando cada vez más, cada vez más. Pero retomamos al tema. Estamos trabajando con el quinto tipo de los niveles de ansiedad, que es el trastorno por estrés postraumático. Decíamos que daba síntomas físicos en la intervención anterior y hablamos de esos síntomas físicos, ese dolor físico que se siente, que es real, porque se cronifica en el cuerpo de la persona, pero que no solo se queda en lo físico, también afecta a lo emocional. Dijimos que podía dar pesadillas, el volver a revivir
un evento tan traumático en un trastorno por estrés postraumático. Y que no lo viven nada más los veteranos de guerra, no, que hay muchas personas que sin tener que haber visto ni vivido nada de la guerra, han estado padeciendo, sufriendo un trastorno por estrés postraumático. Dimos también los porcentajes que daba el Departamento de Asuntos del Veterano de Estados Unidos y señalaban que muchas personas que no tienen que ver con veteranos, de un 15 a un 35, que sufren dolor crónico, dolor lumbar, también ha sido afectado por un trastorno de estrés postraumático. Y muchas veces quizás tú ni cuenta te has dado, porque ha pasado una situación y tú dices, yo puedo con eso, yo puedo manejar eso, como he manejado otras, pero eso se va cronificando, cronificando. Llega un momento que sí te afecta físicamente, emocionalmente, y entonces cuando bajamos a lo emocional, hablamos de lo que es la pesadilla, los flashbacks, la depresión, esa misma ansiedad que se nos trepa, que se nos sube, que se nos exacerba, que es una ansiedad que te controla, que te controla. Pues también hablamos de una retracción, que es dejar de disfrutar de eventos que usted antes disfrutaba. Usted mejor se retrae para no exponerse por miedo a volver a ser victimizado. Entonces, no tenemos que vivir con eso. No tenemos que vivir con dolor. No tenemos que vivir con culpa, porque todo eso lo podemos trabajar a tiempo y sanar, porque eso es lo importante. Hay también una evasión, que es cualquier estímulo físico o mental que nos lleve a revivir el trastorno. Tú evades cualquier situación, inclusive hasta con tu familia, porque a veces muchas familias no saben que tú has sido maltratado o maltratada, o que ha tenido un evento traumático, porque muchos, por no exponerse o no exponer a la familia, se quedan callados o calladas. Y hablamos ahí también que también es un trauma, es cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género. Todo eso causa trastorno por estrés, porque muchas personas se lo callan. Algunas porque, ¿qué va a decir mi familia? O ellos no querían que yo tuviera esta relación y yo caí en ella, pues no puedo volver allá. Y aguantan el abuso. No, señor, ya hay medios que usted puede buscar ayuda sin tener que volver a donde su familia y sin tener que soportar el abuso. Y estoy hablando para tanto varones como hembras, porque como hablábamos en un tema, que cuando hablamos de este tema, decíamos que hay un porcentaje grande también de caballeros que son abusados. Y a eso sí que le da más vergüenza. Mucha más vergüenza. A menos que sea en público, que venga la joven o la señora y le dé un pescozón. No se conoce que está siendo un marido abusado y sometido. Tuvimos un caso allá, ¿verdad? Que fue muy mencionado, de un profesional, porque eso salió en las redes. Después dijeron que era un experimento social que estaban haciendo.
Pero otros no creyeron el cuento del experimento social, porque no solo ese ha sido abusado, hay muchos más y muchas más. Entonces también se da una represión. Escucha lo que he estado mencionando: retracción, evasión, represión, son todos mecanismos de defensa. Uso estos mecanismos de defensa para no ser expuesto o expuesta de nuevo a ese dolor, a ese trastorno, a ese estrés, a ese trauma. Uso mecanismos de defensa. Entonces, la represión es que bloqueo intencionalmente todo lo que es recuerdo de esa situación y pongo mi cerebro en pausa. Pero eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Y entonces hay como un entumecimiento emocional. Porque como yo estoy usando todos estos mecanismos de defensa para no revivir el trauma, hay como un entumecimiento emocional que trae consecuencias y que nos va también a hacer mantener situaciones que nos sentimos que vamos retrocediendo, que vamos hacia atrás. Así que en este trastorno por estrés postraumático también se da una hiperexcitación. Es como una irritabilidad, es como una ansiedad, es como algo que resulta imposible de relajarse. Recuerden cuando hablamos de la ansiedad generalizada, pues en este también se da un tipo de ansiedad así. Y eso lo describe el Instituto Nacional de Salud Mental. Todos esos síntomas que convergen traen consecuencias físicas y emocionales. Y a veces hasta espirituales. Porque como hemos dicho, si hay un área que está afectada, todo nuestro entorno, nuestro sistema se afecta. Porque basta que tengamos una situación para que todo nuestro sistema lo refleje. Entonces sí también afecta eso. Hay una irritabilidad, hay un miedo constante, ese miedo a volver a ser victimizado. Pero que usted se está victimizando cada vez que no decide y da el paso de buscar ayuda. De buscar ayuda. Porque la ayuda está, pero usted tiene que dar el paso. Inclusive, a veces el familiar se da cuenta y dice, vamos, no, yo no voy. Y hasta que la persona no sienta que debe ir, que debe sanar, que no está hecha para eso, que usted tiene que ser libre, a usted le hicieron libre y no tiene que estar cautiva por ningún trauma, por ningún dolor, por ninguna persona. Porque cada vez que usted se queda callado, no busca ayuda, usted se está revictimizando. Ha dejado que esa persona, llámese ese o esa, que le ha causado el trauma o cualquier situación que haya sido la que le ha causado el trauma, no solo le cause el trauma,
es que se adueñe de usted y de sus emociones. Es como si lo tuviera cautivo en sus manos. Y que usted dijera, no hay salida. Pero hay salida. Le tengo noticia, hay salida. También hay culpa y pena. ¿Por qué culpa? Por no poder superar su situación de trauma. Y esa experiencia traumática, muchas veces la persona cree que fue su culpa y que si yo hubiera hecho esto o aquello, si yo hubiera actuado de esta o cual manera, primero a veces no tenía opción. Hay personas que dicen siempre hay opción, pero no para todos los momentos. No para todos los momentos. Hay situaciones y hay situaciones. Y no podemos juzgar. No debemos juzgar a ninguna persona que no haya encontrado la manera de salir de ser víctima. No podemos juzgar, porque cada persona conoce su vida, su entorno, sus pensamientos, lo que ha vivido a veces desde la niñez, porque también eso, a veces desde la niñez tú vienes trayendo una trayectoria de situaciones que es como si te acondicionaran a recibir maltrato. Y como que ya para ti eso es un estilo de vida. Y todo eso daña, enferma a la persona. Hay tratamiento que se va combinado. Para el trastorno por estrés postraumático debe ser las dos cosas. Tratamiento farmacológico con un psiquiatra y terapia con una psicóloga o un psicólogo. Entonces, hay tratamiento combinado. ¿Por qué? Porque hay que trabajar un sinnúmero de situaciones y bajar esos niveles de ansiedad para entonces poder que la persona retome el control de su vida. Y de esa manera se logra. Y usted que me está escuchando, si ha tenido alguna situación, no importa lo simple que usted crea que haya sido, trabájela. Trabájela, porque siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y para buscar ayuda nunca es tarde. Mientras usted ejercita la voluntad de buscar la ayuda, va a sanar. Va a sanar. Y recuerde que vamos a hablar de algunas técnicas que van a ayudarle a manejar los niveles de ansiedad. Y entre ellas hablamos primero, antes que todo, la confianza en Dios. Cuando usted tiene la confianza en Dios, se está preparando, habilitando para manejar cualquier situación que se presente. Y la ansiedad es un asunto de confianza, de retomar el control de su vida, el control de sus emociones, el control de su entorno, de todo lo que les rodea. Y esa confianza que tiene en Dios le va a dar confianza en usted mismo, en usted misma, porque le va a ayudar a empoderarse. El empowerment ese que mencionan muchas personas, no es más que eso, es usted retomar el control de su vida y saber que usted puede, que solo tiene que primero desearlo y después dar el paso de comenzarlo.
Entonces, hay 3 técnicas principales que son las primeras que le vamos a dar, o los segundos después de la confianza, y esa es aceptar la situación lo más rápido posible. Cuando usted acepta la situación, se está preparando para trabajar con la situación. Está la situación porque le va a ayudar a saber que usted es un ser humano, que no es perfecto, que no es perfecta, y que todos en este mundo estamos expuestos. Todos y todas estamos expuestos y expuestas a cualquier evento, a cualquier situación en un momento dado. ¿Qué marca la diferencia? Que usted lo entienda, lo acepte y lo trabaje. No quedarse con eso. Cambiar el suceso negativo por algo positivo. Por un que usted pudiera decir, afortunadamente no pasó peor. Afortunadamente estoy vivo, estoy viva. Afortunadamente el Señor me libró, estuvo ahí conmigo. Entonces no centrarse en la desgracia, en el evento, en el trauma, no, centrarse en la sanación, en lo que pudo haber sido que no fue. Y eso le va a ayudar a salir rápido y a sanar más rápido. Y le va a dar ideas para buscar ayuda. Porque no se va a quedar centrado en la derrota. Va a querer llegar a la victoria. Y afortunadamente no fue peor. Y eso puede ser en cualquier situación, porque todos y todas estamos expuestos. En este mundo que vivimos ahora, con tanto estrés, con tanta descomposición, con tantas personas que están en las calles, que tú los ves caminando, pero parecen zombies, viviendo, respirando, y que andan haciendo daño y maldad, todos estamos expuestos. Lo único que puede librarnos es la confianza en que hay un Dios que tiene el control y de nuestras vidas también. Y de nuestras vidas también. En segundo lugar, cuida tu equilibrio físico. ¿Cómo cuidaría tu equilibrio físico? Detente, haz una introspección. Necesitas saber que necesitas saber que debe detenerte, que no eres un ser, qué sé yo, como dicen los muchachos, extraterrestre, o una Wonder Woman, o un Hulk, que tú sabes, no, eres un ser humano. Emociones, sentimientos, todo. Y hay que detenerse muchas veces. Y cuando tu cuerpo te reclama, son señales de alarma. Esas señales de alarma es diciéndote, baja el ritmo. Y eso es lo que nos exacerba los niveles de ansiedad. Cuando no entendemos lo que nuestro organismo, lo que nuestra mente nos está diciendo, detente, que va a llegar a un punto que vas a explotar. Y hay que detenerse muchas veces. Revisa qué puede cambiar en tu vida. ¿Cómo puedes mejorar situaciones que te están llevando a unos niveles altos de ansiedad? ¿Ok? También esa ansiedad no siempre es negativa.
a veces un aviso de que algo está pasando en tu vida y tú no le haces caso. Son los signos que hablábamos, que los signos son más pequeñitos que los síntomas, pero cuando no le hacemos caso a los signos, vienen los síntomas y entonces se vuelve el asunto más grande. Pues acepta y cuida tu equilibrio físico. En el equilibrio físico también está el ejercicio. El ejercicio te libera física y mentalmente. Hay personas que creen que el ejercicio nada más es para fitness, para estar, tú sabes, en pinta, o sea, para ser, como dicen los varones. No, el ejercicio físico te sana, te ayuda físico, mental, emocional, espiritual, en todos los 5 aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico te da control, te da, genera esas endorfinas que te relajan y que te ayudan a pensar mejor. Ayuda con el sueño, el descanso, es más placentero. Cuando tú haces ejercicio, puedes vivir una vida más tranquila. Todo eso. Además, estás durmiendo lo que tu cuerpo necesita. Estás comiendo lo que tu cuerpo necesita. Todo eso te lleva a aumentar los niveles de ansiedad. Cuando no dormimos bien, amanecemos tensos. Y a veces, ay, yo tengo un espasmo por acá y tuve una tortícula y parece que el cuello quedó doblado. No dormiste bien. Te acostaste tenso y amaneciste tenso o tensa. Entonces, necesitas dormir las horas que requiere para tu etapa de vida y para tu organismo. Porque no vamos a dormir como Ardías, el bebecito recién nacido de Manuel, ni como Eliet, la que tiene 2 añitos, ni como Lía, que tiene 5. No, vamos a dormir como una señora que ya llegó a la medianía de edad y que quizá no está, y quédense ahí, nadie pregunte, que dice que con 6 a 7 horas recobra todas las energías. Pero hay chicos, adolescentes y en la pubertad que necesitan de 8 a 10 horas para recobrar, porque todavía están gastando mucha energía y su organismo necesita más para el reposo. Pero hay otras personas que dicen, no, yo duermo 4 horas y me levanto como coco. Ahora, yo no sé si como coco rancio o como coco nuevo o como coco lleno. Hay mucha variedad en los cocos, ¿no? Pero cada uno tiene en su etapa, en su edad, las horas de sueño que necesita para descansar. Y es necesario que se ocupe de eso, porque en el equilibrio físico entra el sueño. Porque si no, tu reloj biológico se altera y te da trastorno del sueño. Y el trastorno es un diagnóstico, es una patología, que cuando hay un trastorno del sueño, tú te acuestas a una hora loca, te levantas a cualquier hora y tú no sabes regular un sueño tranquilo. Pues eso también. Estos cuidados de tu alteración, hacer ejercicio, comer sano. Comer sano no quiere decir que tú seas vegano, vegetariano, no importa, es que comas sano. Es que comer sano implica que tú, dentro de toda tu alimentación, estén los 6 grupos principales de nutrientes.
Eso es comer sano. Y las horas regulares de tu alimentación. Para equilibrio físico tiene que hacer todas esas cosas. Pero eso te va a ayudar a que tus niveles de ansiedad se mantengan bajos. Y que un día te da un poquito de estrés, es normal. El estrés es bueno. Pero cuando se incrementan los niveles, pues te da una ansiedad que tú dices, algo está pasando con mi vida. Entonces, todo eso. Si está desgastándote, tú sientes que tu organismo se está desgastando, que no tiene fuerza, que físicamente está como que dicen algunos que se me va la vida, revísate. Mira a ver si tu sistema está siendo alimentado correctamente, si tu sueño está siendo regulado y está durmiendo las horas que necesita. Si hay alguna situación de salud que te está impidiendo sentirte pleno y no cansado todos los días y así, todo eso hay que revisarlo. Y entonces en la 3 de las técnicas, en la clave 3 de las técnicas, conoce más sobre tus patrones de pensamientos y no distorsionarlos. Cuando conoce más de esos patrones de pensamiento, pues entonces, ¿recuerdan de los surcos que hablábamos? Tú vas a tener una vida más certera, más tranquila, y esos niveles de ansiedad van a estar en control porque tu mente va a estar en control. Tus percepciones van a estar claras. Y eso es lo que te va a ayudar. Una parte de la ansiedad que generamos está ligada a los patrones de pensamiento. Si piensa negativo, ¿qué va a hacer? La ansiedad. O sea, que está ligada a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo actuamos. ¿Ok? Este tema de la ansiedad lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir trabajando con otro tema que va a darnos otras técnicas para continuar manejando niveles de ansiedad. Recuerde no dejar de inhalar y exhalar para relajarse. Cuando piensa pudo haber sido peor, gracias al Señor que las cosas no fueron diferentes, ¿ok? Acepte la situación lo más rápido posible para que puedas resolverla y esa situación no lo esté bloqueando y llevándole a vivir un trauma más tarde, severo, ¿ok? Cuide su equilibrio físico, mental, emocional. Confíe en que Dios tiene el control de todo, hasta de nuestras vidas, ¿ok? Y relájese. Haga una introspección y deténganse y vea qué cosas está haciendo que pueden mejorarla, que pueden disminuirla para no generar tanta ansiedad a su vida. Y cuando haya una situación de trauma, trabájela, busque ayuda y no se quede con eso. No tenemos que vivir con dolor. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio, un placer, un gusto estar con ustedes. Así que nos vemos en la próxima intervención. Hasta luego.